La célula es la unidad básica y fundamental de la vida. Todos los seres vivos están formados por células. Independientemente del tipo celular del que hablemos, todas las células tienen tres estructuras en común. La primera de ellas es la membrana celular o membrana plasmática que separa a la célula del exterior. Además, todas las células contienen un citoplasma y todas ellas también contienen ADN o material genético. En la naturaleza existen dos grandes grupos o dos grandes tipos de células, las células eucariotas y las procariotas. Las células eucariotas se caracterizan por tener orgánulos y entre ellos se caracterizan por tener el núcleo, que contiene la información genética. Estas células son células más evolucionadas de organismos superiores, como animales o plantas. Por otro lado, las células procariotas son células menos evolucionadas, más simples, y en ellas el ADN no está en el núcleo, sino que está libre en el citoplasma. Estas células no tienen núcleo. Son características de organismos más sencillos, más simples y de vida unicelular, como las bacterias. ¿Qué son los orgánulos? Pues podemos decir que los orgánulos son pequeños órganos dentro de la célula, con unas funciones muy especializadas y muy concretas. Empecemos hablando del órgano central, del orgánulo central de la célula, que es el núcleo. El núcleo es el centro de mandos celular, ya que contiene el ADN o información genética. ¿Qué le dice a la célula? ¿Qué es lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer? Este ADN puede encontrarse de manera dispersa en forma de cromatina cuando la célula está en estado de reposo, y cuando la célula se va a dividir, el ADN se organiza en unas estructuras denominadas cromosomas que aseguran que los genes se repartan por igual a las dos células hijas. Además, dentro del núcleo también nos encontramos al nucleolo, que es una estructura encargada de fabricar los ribosomas. Una vez producidos, los ribosomas viajan al citoplasma a través de los poros nucleares, y estos ribosomas son estructuras muy importantes, son orgánulos muy importantes para la célula, ya que se encargan de la síntesis de proteínas. Los ribosomas pueden encontrarse libres, flotando en el citoplasma, pero normalmente suelen encontrarse adheridos al retículo endoplasmático. En este caso hablamos de retículo endoplasmático rugoso cuando tiene adheridos ribosomas, o de retículo endoplasmático liso cuando no los tiene adheridos. En ambos retículos ocurre respectivamente la síntesis de proteínas y de lípidos. Cuando viajamos al interior del retículo endoplasmático vemos la síntesis de proteínas. Las proteínas son terminadas por los ribosomas y son empaquetadas en unas vesículas, unos paquetes que hacen que viajen desde donde son producidas, desde el retículo endoplasmático rugoso, viajan hasta el siguiente orgánulo, que es el aparato de Golgi. El aparato de Golgi se encarga de la maduración de proteínas que ocurre dentro de este orgánulo, y esta maduración consiste en que las proteínas adquieran la configuración espacial tridimensional necesaria para que puedan desempeñar su función. Y además, en muchos casos, también la maduración consiste en la adición de moléculas, como por ejemplo la adición de lípidos a las proteínas o la adición de hidratos de carbono específicos que hacen que la proteína desempeñe su función. Además, las células también presentan vacuolas. Son muy características de células vegetales, que suelen presentar una gran vacuola central responsable de regular su tamaño y su volumen hídrico. También las células animales presentan vacuolas y presentan lisosomas. Los lisosomas son los aparatos digestivos de las células que se van a encargar de digerir todo el material que le sobra a la célula, el material que la célula ingiere, etc. También otro orgánulo es la mitocondria. Podemos decir que la mitocondria o mitocondrias son las centrales energéticas de la célula, ya que en ellas ocurre el proceso de respiración celular. La respiración celular consiste en quemar nutrientes como hidratos de carbono o como lípidos para obtener energía que la célula necesita para vivir en forma de ATP. Además, la célula contiene un esqueleto, un citoesqueleto interno, que es el responsable de su forma y es el responsable de que los orgánulos estén en la posición correcta. Este esqueleto está formado por microfilamentos de microtúbulos y le da a la célula su forma característica.
En células vegetales existen dos orgánulos específicos. En primer lugar, como sabemos, las células vegetales realizan el proceso de fotosíntesis, que consiste en transformar la energía luminosa de la luz en energía química. Este proceso ocurre en el interior de los cloroplastos gracias a que los cloroplastos presentan clorofila, que es el pigmento encargado de captar la energía luminosa. Además, también las células vegetales poseen una estructura característica que es la pared vegetal, que protege a la célula y le da la forma característica. Existen estructuras que son muy características de algunos tipos celulares. Entre estas estructuras, por ejemplo, destacamos en el tracto respiratorio de los humanos, destacamos los cilios. El tracto respiratorio está revestido de unas células con cilios microscópicos que se forman para expulsar al exterior todas las partículas inhaladas en el aire con la expiración. Además, en las células bacterianas también aparecen los flagelos, que son estructuras alargadas que les permiten el movimiento en medios líquidos, son como una pequeña cola. En células humanas el flagelo solo aparece en un tipo celular, solo aparece en los espermatozoides y es el que posibilita que alcancen el óvulo para la fecundación. Por último, decir que, un resumen, las células eucariotas son células de plantas y de animales que tienen núcleo y orgánulos con membrana. Las células procariotas son características de organismos unicelulares, no tienen núcleo ni tienen orgánulos con membrana. Todas las células tienen membrana celular, citoplasma y material genético. La célula es la unidad básica más pequeña e importante de todo organismo vivo, que trabaja de manera autónoma y es capaz de realizar por sí misma las tres funciones vitales. Vitales, o sea, sin ellas no se puede hablar de un organismo vivo, ¿ok? Esas tres funciones vitales son la nutrición, la relación y la reproducción. Todos, pero absolutamente todos los organismos están conformados por una cantidad de células y el tamaño es muy variable, como las que vemos acá. El espermatozoide es una célula animal que tiene un flagelo que le permite el movimiento. Los miocitos son las células musculares. Ustedes que están en crecimiento todas las noches están regenerando estas células precisamente para permitir el crecimiento. Las únicas células que no se regeneran son las células neuronales o las neuronas, que las vemos aquí con sus terminaciones. Tenemos células vegetales, ellas no tienen flagelos porque son células que no tienen un movimiento de su membrana externa o de su membrana celular, entre otras como las células hepáticas, que son las células del hígado. Entonces, todas las células conforman entre ellas unas celdas. Estas celdas van a conformar tejidos, como el tejido muscular. Este tejido va a formar sistemas y de esa forma vamos a tener un ser humano o un organismo que puede cumplir también sus funciones vitales: nutrirse, reproducirse y relacionarse. Además, las células son estructuras altamente organizadas en su interior, constituidas por diferentes organelos implicados cada uno de ellos en diferentes funciones. Gracias a los avances tecnológicos posteriores a la invención del microscopio, los científicos pudieron comprobar que todos los seres vivos están formados por pequeñas celdas, lo que hablábamos hace un momento. Estas celdas, llamadas células, son las mismas unidades del ser vivo que pueden realizar las funciones de nutrición, relación y reproducción. Las células eucariotas poseen un núcleo celular delimitado por una membrana. Estas células forman parte de los tejidos de organismos multicelulares como nosotros. Por otro lado, las células procariotas no poseen un núcleo celular delimitado por una membrana.
Los organismos procariotas son las células más simples que se conocen. En este grupo se incluyen las algas azules verdosas y las bacterias. Entonces aquí en la imagen estamos viendo esa característica que las diferencia. Tenemos a la célula eucariota que tiene su material genético dentro del núcleo y este núcleo tiene una membrana nuclear que lo define, delimita ese material genético con respecto a los organelos que se encuentran en el citoplasma. El citoplasma es ese espacio que está alrededor del núcleo en donde se encuentran mitocondrias, lisosomas, vacuolas, en fin, los demás organelos de la célula. En cambio, la célula procariota es mucho más sencilla, por ello que los organismos como las células las bacterias son tan diminutos, pues no necesitan ser tan específicos en cuanto a la función de unos organelos. Su material genético se encuentra distribuido en todo el espacio interno del núcleo, es decir, no hay una membrana nuclear que divida ese espacio interno donde se encuentra el material genético y los separe de ese material externo que comprende la membrana celular externa y la membrana nuclear. ¿Listo? Las células de los integrantes del reino animal pueden ser geométricas, como las células planas del epitelio, esféricas, como los glóbulos rojos, estrelladas, como las células nerviosas, o alargadas, como las células musculares. La diversidad también se extiende a los tamaños. Varían entre los 7.5 micrómetros de un glóbulo rojo humano hasta unos 50 centímetros, como ocurre con las células musculares. La célula vegetal. Estas células forman parte de los tejidos y órganos vegetales. La presencia de los cloroplastos, de grandes vacuolas y de una pared celular que proteja la membrana celular son las características que diferencian una célula vegetal de un animal. La pared celular de las células vegetales es rígida, lo que determina las formas geométricas que encontramos en los tejidos vegetales, como el hexagonal observado en las células de la cubierta de las cebollas. Las vacuolas son bolsas usadas por la célula para almacenar agua y otras sustancias que toman del medio o que producen ellas mismas. Los cloroplastos son típicos de las células vegetales y que llevan a cabo el proceso de la fotosíntesis. La pared celular es una estructura rígida que protege a la célula de los rayos del sol y de las agresiones del medio ambiente. Recuerda que las células vegetales están constituyendo a las plantas. Las plantas son sesiles, es decir, ellas no se mueven, por ende necesitan de unas estructuras que le permitan protegerse de la erosión, del viento, de la lluvia, del sol, y allí es donde estas estructuras como la pared celular, los cloroplastos, las vacuolas juegan un papel fundamental para que las plantas puedan hacer sus funciones vitales. Hay diferentes teorías que intentan explicar el origen de la vida. Las teorías celulares quieren dar a explicar la constitución de los seres vivos a base de células y cómo éstas influyen en la vida. Prácticamente, y en resumidas cuentas, la célula es una estructura constituida por tres elementos básicos: membrana plasmática, citoplasma y el material genético, en otras palabras, el ADN. Pero existe un concepto moderno de la célula y tiene tres puntos específicos. Una célula puede ser suficiente para construir un organismo, no importa cuál. Las funciones vitales de los organismos ocurren dentro de las células o en su entorno inmediato, controladas por sustancias que ellas mismas secretan.
Y el último, todas las células se producen de células preexistentes. Interesante, ¿verdad? Vamos a realizar las siguientes actividades. En el primer enlace debes ingresar, vas a encontrar unas imágenes. Las puedes imprimir o dibujar en tu cuaderno. Vas a colorear, recortar, nombrar y señalar cada una de las partes de la célula animal y vegetal dentro de cada célula. Lo vas a pegar en tu cuaderno. Posteriormente vas a jugar. Entonces, en el link número 2 vas a ingresar, vas a identificar las partes de la célula y vas a realizar las actividades propuestas en las 3 pestañas. Una es encontrar los elementos indicados, la otra es distinguir los elementos marcados y la otra es hacer un repaso general. Debes tomar pantallazos de las actividades para enviármelas, ¿ok? El cazo de Lorenzo. Lorenzo siempre camina arrastrando un cacito. Un día le cayó encima. No se sabe muy bien por qué. Por culpa de ese cazo, Lorenzo ya no es exactamente como los demás. Necesita mucho cariño. A veces incluso llega a ser molesto. Es muy sensible. Y tiene una gran sensibilidad artística. Tiene muchas cualidades. Pero a menudo la gente no ve más allá del cazo que arrastra por todas partes. Les parece extraño, incluso inquietante. Además, este cazo le complica la vida. Muy pocos se dan cuenta de que Lorenzo se tiene que esforzar el doble para hacer lo mismo que los demás. A Lorenzo le gustaría mucho deshacerse del cazo, pero es imposible. El cazo siempre está ahí y no se puede hacer nada. Un día no puede más y decide esconderse. Y se queda en su escondite mucho tiempo. Poco a poco la gente se olvida de él y ya no le piden nada. Pero afortunadamente, las cosas no son tan simples. Hay personas extraordinarias. Con que haya una es suficiente.
Le enseña a espabilarse con su cazo. Le cose un zurrón para su cazo. Ahora le ven muchas cualidades. Aunque Lorenzo siga siendo el mismo de antes.